Creo que cuestiones como estas, como lo económico y lo diferente que nosotros podemos mostrar en nuestras conductas, son las que poco a poco van estableciendo el fundamento para algo que estamos hablando desde hace algunos domingos. Hace unos domingos empezamos a analizar la palabrita gobierno, ¿sí? Y creo que el verdadero gobierno, el que Dios quiere que nosotros ejerzamos desde nuestra vida, tiene que ver con esto, primeramente, con conductas diferentes al resto. Porque solamente el que se pone por encima de las costumbres que nos han llevado a buen puerto, solamente esa persona puede literalmente gobernar. Y yo esta noche quiero seguir un poco con ese tema y tratar de entender juntos esto del gobierno. Hoy no tanto acerca de nuestro gobierno, aunque todo apunta a que seamos señores de la creación, como Dios lo estableció. No estoy diciendo ninguna herejía, porque Dios lo dejó bien escrito, ¿no? Pero partiendo del gobierno de Dios, y a ver si podemos entender el funcionamiento del gobierno de Dios, los procesos o el proceso que Dios utiliza para manifestar su gobierno. Cuando nosotros leemos la historia de Israel, necesitamos sí o sí atravesar un buen tiempo de lectura, ¿no? O sea, no se puede leer prácticamente, yo creo, no se puede leer, salvo que tengas un día franco o 7 días francos, y te propongas leer la historia de Israel de corrido, pero si no es difícil que uno pueda terminar la lectura de la historia del pueblo de Israel en una sola sentada, ¿no? Nos lleva mucho tiempo, nos lleva varios capítulos de la Biblia, inclusive varios libros de la Biblia, o sea, nos lleva bastante tiempo, y el hecho de leer la historia de Israel en tanto tiempo desplegado, ¿sí?, hace que perdamos un poco algo que es muy importante. Perdemos la mirada de Dios, es decir, el cómo ve Dios la historia. La verdad, tenemos que reconocer que Dios la ve de una forma, nosotros la vemos de otra, ¿no? Pero déjenme que les haga un rápido repaso de la historia de Israel, por lo menos desde que arranca la intención de Dios de renovar el pacto. ¿Se acuerdan que cuando Adán y Eva caen en pecado, se quiebra la relación con Dios y Dios tiene que volver a establecer un pacto? Así que Dios busca una persona y encuentra a Abraham. Déjenme que les haga un rápido resumen, simplemente para que vean todo lo que nos lleva a analizar la historia de cómo Dios prometió y cumplió. La historia comienza con Abraham, como les dije, ¿no? Así que cuando uno empieza a leer la historia de Abraham, ahí por el capítulo 12 de Génesis, no les digo que abran su Biblia, pero si quieren, miren y vayan siguiéndome, aunque sea con los títulos, si no, no se distraigan, presten atención, después sí vamos a leer algo. Pero cuando uno comienza por ahí, por Génesis capítulo 12, uno empieza a repasar la historia de Abraham y cómo allí con él comienza ese plan de Dios. Después de empezar con la historia de Abraham y de atravesar su llamado, seguimos a Abraham en una travesía por Egipto, donde él necesita experimentar algunas cosas que tienen que ver con su sinceridad, con su fidelidad, ¿no? Y hay toda una experiencia que él vive allí en Egipto. Después tenemos que leer todo lo que le pasó con su sobrino Lot,
¿Se acuerdan? Todo lo que vivió con su sobrino Lot, cuando Dios le dice, mira, ya es hora que te separes de él. Y entonces, claro, uno se da cuenta que nunca le había dicho que se vaya con Lot. Sí que se vaya, pero nunca con Lot. Ahí uno dice, claro, si nunca le dijo, ¿no? Pero Dios le dice, tenés que separarte de Lot, porque si no, no vas a ver lo que yo quiero mostrarte. Y entonces después que se separa de Lot, ¿se acuerdan, no? ¿Cómo sigue el relato? ¿Lo han leído? Hay 5 que lo han leído. Bien. Entonces, por eso yo se lo estoy contando, por los que no lo han leído. Entonces, termina toda la historia de Lot, y inclusive después Abraham tiene que ir a rescatarlo, y qué sé yo, cuántas cosas. Y entonces nos metemos en la larga espera del cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. ¿Se acuerdan que Dios le había prometido un hijo? Porque su esposa era estéril, y él querían un hijo y no podían, no tenían. Así que comienza una larga espera de que se cumpla la promesa que Dios le había dado acerca de ese hijo. En el medio hay una interrupción, porque ellos se apuran, se adelantan, quieren ayudar a Dios, cosa que no está bien, y nace un hijo que Dios no quería, ¿sí? Extramatrimonial, nace Ismael, ¿se acuerdan? Bien, seguimos con la lectura. Y entonces sí, por fin nace Isaac, y bueno, Abraham entiende, qué sé yo. Pasan unos 10 o 15 años más o menos, y Dios aparece otra vez delante de Abraham y le dice que tiene que sacrificar a su hijo. ¿Sí? Así que ahí viene toda la lectura acerca de cómo Abraham va con su hijo al monte a sacrificarlo. Cuando llegamos a este punto, ¿sí? Ya avanzamos unos 13 capítulos más o menos, ¿sí? De la lectura. Y hemos leído lo que va más o menos, porque tampoco está bien establecido, pero más o menos del año 1920, antes de Cristo obviamente, ¿sí? Como del 1920 antes de Cristo hasta el 1850 más o menos, siempre antes de Cristo. Acuérdense que estamos hablando de aquella época, ¿no? Después entonces viene toda la historia de Isaac, que en realidad es muy parecida a la del padre. Cuando uno lee de corrido dice, pero yo no leí esto recién. No leyó esto. Lo que leyó recién es la historia del padre. Es muy parecida en sus errores, sus pecados, su metida de pata, ¿no? Así que uno va leyendo la historia de Isaac, y cuando ya va casi llegando al final de los días de Isaac, se le suma a la historia de Isaac la pelea entre los hijos de Isaac. ¿Se acuerdan quiénes eran? Jacob y Esaú. Así que uno se mete entonces en la pelea entre sus hijos, que ya venían medio peleados del vientre de la madre, no sé cómo hacían con tan poco espacio, pero ya parece que desde ahí se estaban peleando, ¿no? Avanzamos con esa lectura, y ahí tenemos, a esta altura hemos leído otros 50, 70 años más de historia. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Después la historia se centra en uno de los hijos de Isaac, que es Jacob. Jacob, obviamente, por engañador que era, por pelearse con su hermano, se tuvo que ir, tuvo que huir. Así que la Biblia como que tiene una cámara, ¿no? Y lo sigue a Jacob en su vida. ¿Me siguen con esto, con la imaginación? La cámara lo sigue a Jacob ahora, ¿no? Por allá queda Esaú, queda Isaac, que después al tiempo muere, ¿sí? Y se centra en lo que vivió Jacob, su vida, su visión, la escalera que llegaba al cielo, los ángeles que bajaban y subían. ¿Se acuerdan de todo eso? Bien. Y llega hasta el lugar donde después conoce a la que va a ser su esposa, trabaja por ella. En la noche del casamiento el suegro se manda una de las de suegro y le cambia la novia. ¿Se acuerdan? Así que ahí nos lleva otro capítulo más a leer, gracias a Labán, el suegro, tenemos que leer un capítulo más de la Biblia, así como que se va estirando la historia, ¿no? Hasta que Jacob se da cuenta que no puede vivir así, y estamos ahí entre el capítulo 27 ya y el 36 de Génesis. Acuérdense que arrancamos en el 12, y ahora estamos llegando al 36, o sea, son unos varios capítulos que ya venimos leyendo, ¿no? Otros 50 años más, otros 60 años más o menos. Y en el capítulo 35 empieza la historia de un hijo de Jacob. Ya está, ya pasó la reconciliación entre Jacob y Esaú, y ahora arranca la historia de Jacob como padre, ¿sí? Que tiene varios hijos y que uno de ellos se llamaba José. ¿Se acuerdan? José el soñador.
que tuvo algunos sueños, así que se ganó una fama no muy agradable entre sus propios hermanos, lo querían matar porque siempre andaba soñando cosas de que él se iba a poner por encima de los demás, nadie entendía nada, ni su papá, pero lo quería, lo amaba, su madre más todavía. Así que uno se mete en toda esa historia. Y en un momento de la historia, leyendo la historia de José, bueno, resulta que tenemos que leer que los mismos hermanos lo venden y se llevan a José a Egipto, y entonces encontramos vieron, la cámara va siguiendo a José ahora, ¿no? Bien. Y entonces lo venden a Egipto, y en Egipto José tiene distintas experiencias, lo ponen a trabajar en la casa del mismísimo faraón, de Potifar, y allí tenemos que leer acerca de la historieta esa de que la esposa de Potifar lo persiguió no sé cuánto tiempo, porque le gustaba el pibe, ¿no?, que habían llevado a la casa, que después entendemos que era toda una estrategia del diablo porque sabía lo que Dios quería para José, así que lo quería hundir a José. Leemos todo eso, entendemos todo eso, como José escapa de la tentación, termina en la cárcel. ¿Me van siguiendo? ¿Se van imaginando la historia? ¿Sí? ¿Vieron qué más lindo así leer la Biblia? Con la imaginación bien activa. Entonces, estando en la cárcel, allí José tiene que interpretar algunos sueños de dos compañeros de él que estaban en la cárcel, un panadero y un copero. Interpreta los sueños, él espera que por la interpretación de esos sueños le concedan el favor de salir de la cárcel. No pasa, tenemos que comernos 2 años más de lectura, y ya estamos llegando como al capítulo 41 de Génesis. Empezamos en el 12. ¿Sí? Vimos que vamos rápido con la lectura, Una lectura veloz se llama esto. Así que por fin lo sacan a José de la cárcel, porque interpreta el sueño de Faraón, y lo ponen como gobernador. De la noche a la mañana lo ponen como gobernador de Egipto. ¿Sí? ¿Me siguen? Aquí ya estamos, como les dije, en el capítulo 41, y alrededor del año 1700, siempre antes de Cristo. Así que empezamos en el 1900 y pico, estamos en el 1700, ya leímos 200 años de historia. ¿Sí? ¿Me siguen? 200 años leídos, y todavía nos faltan 8 capítulos más para terminar Génesis. ¿Sí? Imagínense la cantidad de años, ¿no? Luego, cuando termina Génesis, tenemos casi 400 años de silencio. ¿Vieron esos comentarios que hace Dios, ¿no? Que dice, en un ratito vuelvo, y tarda 400 años, ¿no? Así que terminó Génesis y Dios dijo, ya vengo, ya no apaguen la luz que ya vuelvo. Y volvió en Éxodo, pero 400 años después. ¿Sí? Así que ahí 200 más 400. Mira la cantidad de años de historia que ya venimos leyendo en la Biblia, ¿no es cierto? Y entonces llegamos al libro de Éxodo y comienza la historia de Moisés y su llamado a ser libertador del pueblo de Israel. Allí leemos acerca de su infancia. ¿Se acuerdan que lo habían encontrado en un canastito flotando en el río Nilo? Así que se lo llevan al palacio, la misma hija de Faraón. El faraón quería matar a todos los hijos de los hebreos, pero como lo encontró la hija de Faraón, se lo llevó a la casa, se lo metió de prepo. Entonces, bueno, ahí se crió Faraón, leemos toda esa historia, la madre de Faraón que después termina cuidándolo en el palacio, cómo Dios va acomodando las cosas, ¿no? Después atravesamos toda la historia de Moisés teniendo que huir de Egipto porque se adelanta otra vez a los planes de Dios y mata a un egipcio, así que se va. Nos tenemos que comer otros 40 años de Moisés en el desierto hasta que Dios decide ir a buscarlo de nuevo. Le habla, lo llama y lo convoca para que vuelva otra vez a Egipto, pero ahora para liberar a su pueblo, que era lo que Dios siempre quería, pero se demoró todo ese tiempo. Así que ya pasaron 80 años de la vida de Moisés. Y todavía andamos dando vuelta por ahí, ¿no? Leyendo, y no llegamos ni a la mitad de la historia de Israel. ¿Se acuerdan que arrancamos con la promesa de Dios? ¿Sí? Y estamos acá. Así que ahí nos quedamos, ¿no? Aunque la historia de Moisés es interesante y queremos repasar cada uno de los detalles, bueno, pues llegamos por fin a la salida del pueblo de Dios, y ya acá llevamos como unos 13 capítulos de Éxodo leído. Ya pasaron otros 80 años más, ¿no? Y tenemos que terminar el libro de Éxodo, todavía nos queda terminar el libro de Éxodo, y después leer 3 libros más, Levítico, Número, Deuteronomio, para llegar casi al cumplimiento de la promesa de Dios. O sea, tenemos que leer 5 libros de la Biblia y todavía no se cumplió la promesa de Dios. Entonces, por fin aparece en escena Josué. Ese es el 6.º libro, el libro de Josué. ¿Sí?
Y este es el que en definitiva hizo entrar al pueblo de Israel a Canaán. Entonces, cuando llegamos al libro de Josué, sexto libro de la Biblia, ya casi leímos el 10% de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes son capaces de leer 6 libros de la Biblia sin una sentada? Difícil, ¿no es cierto? Bastante complicado. Solamente aquí podemos hacer un resumen tan rápido. Así que leímos casi el 10% de la Biblia, pasaron 700 años de historia, ¿sí? Al leer la historia de este modo, y a pesar de que nos detengamos a observar los detalles, la verdad es que muchos detalles se nos pierden. Es imposible dibujar delante nuestro 700 años de historia y hacer un resumen que nos deje enseñanzas concretas para nuestra vida. Por eso, la verdad que sería genial poder comprimir la historia, ¿no? Poder comprimirla y poder verla tipo libro de cuentos así desplegado en 2 páginas, toda la historia. ¿Sería genial eso, sí o no? Sería genial. Esta noche yo se lo dibujé en la mente. Si ustedes quieren, después llegan a su casa y se hacen su propio gráfico. Pero sería genial poder ver así y no perderse ningún detalle para poder entender qué es lo que Dios quiso hacer en 700 años de historia. Ahora, lo mismo nos pasa a nosotros cuando tratamos de entender nuestra vida. Porque claro, uno vive tan el día a día, con los detalles diarios, que como que nos perdemos en los detalles, ¿no? Y no conseguimos muchas veces ver todo lo que Dios está trabajando en nuestra vida. Porque estamos muy concentrados en el hoy. Estoy casi seguro que hoy todos estuvimos concentrados en el problema que tenemos hoy o que estamos teniendo esta semana. Es complicado, por eso es que se nos complica muchas veces entender el plan de Dios, se nos complica entender el proceso, y terminamos la vida muchas veces sin saber qué hacer y sin saber qué es lo que Dios quiso hacer con nosotros. Esta noche yo les quiero comentar que existe un resumen de esa historia de Israel que yo creo que nos puede ayudar a ver nuestra propia historia. Esta historia está en uno de los salmos y este salmo es como que nos presenta, lo afirmo, nos presenta la historia de Israel como sentados desde la mismísima silla de Dios, ¿sí? Allá, en las alturas. ¿Me entienden la diferencia? Una cosa es ver la cosa acá, cerquita, yo los veo a ustedes, y otra cosa es verlo a ustedes desde, no sé, 50 metros de altura, ¿no? Y yo podría ver no solamente lo que está aquí adentro, yo podría ver el patio, y podría ver el comedor, y podría ver el estacionamiento, y podría ver la heladería de enfrente, y podría ver, ¿vieron? Como una imagen de Google Earth, así. Una cosa de esas, ¿no? Como que nos salimos del globo terráqueo y miramos de lejos. Esa historia, ese resumen, está en el Salmo 105. Y es el salmo que yo quiero compartir esta noche con ustedes. Y les adelanto que voy a necesitar un poquito de ayuda. Esta noche vamos a construir este resumen. Imagínense, no me dejen solo. Tengo que resumir 700 años de historia. Así que no me dejen solo. Voy a necesitar un poco de ayuda, con algunos voluntarios. Así que vayan ya desenfriándose, porque voy a necesitar que pasen aquí. Bien, ¿qué dice el Salmo? Dice: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones, cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas. Siéntanse orgullosos de su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro, recuerden las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido. Ustedes, descendientes de Abraham su siervo, ustedes, hijos de Jacob, elegido suyos, Él es el Señor
nuestro Dios, en toda la tierra están sus decretos. Él siempre tiene presente su pacto. Se lo repito, Él siempre tiene presente su pacto, como diciendo, Él no olvida lo que prometió. La palabra que ordenó para 1000 generaciones. ¿Cuántas generaciones? 1000 generaciones. El resumen que yo recién les hice solamente abarca 6. ¿Sí? 6 generaciones. Pero aquí la palabra dice, ¿cuántas generaciones? 1000. Hoy están escasos, están aprendiendo a ahorrar. Nadie dice 1000 generaciones, no, dicen 1000. Está bien. No, justo y necesario. ¿Para qué vamos a agregar más, no? Está bien. 1000 generaciones es lo que dice el salmista, ¿sí? Es el pacto que hizo con Abraham, ¿sí? Es el pacto que hizo con Abraham. Bien, aquí necesito el primer voluntario. Alguien que haga de Abraham, por favor, rápido, un voluntario, rápido, vamos, vamos, vamos. Algunos de los jóvenes, adolescentes corriendo Obando, muy bien Obando, así me gusta. Venga Obando, páreseme acá. Ahí está, primer voluntario. Tenemos un Abraham pintón, joven, muy bien. Yo me imaginaba a Abraham un poquito más viejito, pero no, está bien, se conserva bien Abraham, perfecto, muy bien. Es el pacto que hizo con Abraham, ¿sí? El juramento que le hizo a Isaac. ¿A quién hace otro voluntario? Alguien que haga Isaac. Vamos, rápido. Ahí viene Isaac, el lento Isaac. Vamos, vamos Isaac, vamos. Claro, porque Isaac vieron que recibió todo de Abraham, entonces como me camina lento. Ahí está Isaac, bien. Isaac, muy bien. Y se lo confirmó a Jacob como un decreto a Israel. Si acuérdense que Israel es el nombre que Dios le puso a Jacob, así que Jacob e Israel es lo mismo. Necesito a alguien que haga de Jacob. Vamos, ¿quién representa a Jacob? Corriendo, rápido. Vamos, jóvenes, adolescentes, ¿dónde hay un Jacob? O tengo que llamarlos por nombre y entonces va a quedar feíto. Ahí viene Jacob corriendo, muy bien. Ahí está, ahí hubo mezcla, me parece, acá. Hubo mezcla acá. Se ve que Isaac, me imaginaba a la esposa de Isaac. Bueno, ok, hubo mezcla y Jacob salió así. Así que Jacob dice, como un pacto eterno, ¿sí? Cuando Dios le recuerda el pacto que había hecho a Jacob, le recuerda el pacto que había hecho con Abraham, Abraham ya estaba muerto. Así que agachate un cachito, como que estás muerto ahí. O sentate como vos quieras, así te había muerto. ¿Listo? Muy bien. Cuando dijo, te daré la tierra de Canaán como la herencia que te toca. Así que a Abraham le prometió un territorio, ¿sí? Un territorio. Había una promesa. A ver, algunos, los voluntarios para esto ya están. Pasen aquí y muéstrenos la promesa. ¿Sí? Ahí se van a poner estos otros dos, no sé si son voluntarios o los mandaron. Ahí está, muy bien. Ahí nomás, esa puntita, lo más allá posible. Perfecto. Estiren bien para que se lean. Bien. A Abraham le prometió Canaán, esa tierra, ¿sí? Canaán era la tierra de la promesa, le prometió eso a Abraham, después se lo repitió a Isaac. Y por último dice el Salmo, estamos solamente sobre el Salmo 105, fíjense, se lo confirmó a Jacob, ¿ok? Se lo confirmó a Jacob. Ahora, yo no sé si en el momento en que Dios le hablaba a Abraham y le daba la promesa, yo no sé si Abraham entendió bien lo que le estaba diciendo. La verdad que tengo mucho menos expectativa de Isaac, no porque sea él, sino por el Isaac que aparece en la Biblia. Isaac era como que, está todo bien, venga, papá me da todo, ¿no? De Jacob, como andaba siempre escapándose de alguien, no sé si él habrá entendido bien lo que Dios les había prometido y les había repetido a los tres. ¿Sí? Después viene el hijo de él, que no sé si era rubio, bueno, ya a esta altura estoy perdido, ¿no? Pero viene el hijo de él, José, que después vamos a pedir un voluntario para José, ahora todavía no, pero viene José y no sé si él llegó a entender bien esa promesa, porque obvio que la había escuchado, porque en aquel tiempo se repetían todo lo que Dios iba diciendo, pero no sé si José lo había entendido en todo ese proceso que él tuvo que atravesar, que recién relatamos muy rápidamente. Aunque pienso
que algo olfateó José. ¿Saben por qué pienso eso? Porque cuando él estaba por morir, le hizo jurar a sus hermanos que cuando se vayan de ahí, se lleven sus huesos. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? Así que me parece que José algo olfateó. Pero la verdad es que no sabemos si ellos entendieron bien lo que Dios le había prometido. Además, ninguno de ellos todavía había llegado a ese lugar, al lugar de la promesa. Así que José no lo entendió. Moisés, que siempre andaba refunfuñando por algo, no sé si lo entendió. No sé si lo llegó a entender Josué, pero la cuestión es que Josué fue el primero que puso los pies ahí, en la tierra prometida. ¿Sí? Versículo 12. Aun cuando eran pocos en número, unos cuantos extranjeros en la tierra, que andaban siempre de nación en nación y de reino en reino. Bien, ahora necesito por lo menos 7 voluntarios. Por lo menos 7 voluntarios que se paren aquí abajito. Vamos, 7, por lo menos 7. Vamos, rápido, rápido, rápido. Por lo menos 7. ¿Saben contar, chicos? Bien, ok. Ahí está, rápido, vamos, rápido, venga, venga, venga. Si hay 8 o 9, no importa. 7, ¿sí? 7, porque en realidad tendríamos que hacer pasar por lo menos 70, porque ese era el número de la familia de Jacob cuando después tuvo que ir a Egipto. Ahora vamos a llegar a eso. Pero por lo menos hacemos pasar, ¿cuántos son acá? Son un poquito más de 7. Bien, 7. Pero dice el Salmo, que leímos recién, que andaban de nación en nación y de reino en reino. Así que este grupito era un grupo de gente, todos familiares, que siempre se estaban moviendo. Así que necesito que acá en el lugar se estén moviendo durante un rato. No hace falta que los movimientos sean muy violentos porque si no se me van a cansar y tengo que terminar el Salmo 105. Pero muévanse, ustedes muévanse, giren, caminen ahí en el lugar, ¿sí? Así está. Esa es una imagen, esa es una imagen de la familia que se venía formando desde Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Andaban siempre de nación en nación y de reino en reino. ¿Ok? Versículo 14. A nadie... Ahora, fíjense qué interesante esto, porque Dios estaba armando todo este escenario. ¿Por qué se quedaron quietos? Dios estaba armando todo este escenario, ¿sí? Nadie entendía nada. Ni Abraham entendió que ya está muerto, ni Isaac, que ya a esta altura también ya estaba muerto, ¿sí? Ni Jacob entendió nada, que ya estaba con su hijo José, ni los que andaban caminando, sus familiares, que se movían, nadie entendía nada, pero Dios estaba en su silla. ¿Me van siguiendo? ¿Entienden lo que estamos haciendo? Nos pusimos en la silla de Dios para ver toda una historia de 700 años. Entonces, versículo 14, como Dios está observando todo y aunque nadie entiende nada, dice, a nadie permitió que los oprimiera. Ya se cansaron, ¿no? Sino que por ellos reprendió a los reyes. No toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas, dijo el Señor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que a esta altura solo Dios entendía lo que estaba haciendo? Bien, entonces Dios, la verdad es que Dios nunca olvidó su plan. Dios tuvo un plan, bajó, se lo dijo a Abraham, después se lo transmitió a Isaac, después a Jacob, Jacob a José y al resto de sus hermanos. Dios nunca olvidó el plan, aunque ellos nunca lo entendieron, pero nunca olvidó ese plan. Versículo 16, Dios provocó hambre, acuérdense, estamos hablando del plan, así que en función del plan que tenía, Dios provocó hambre en la tierra, toda la tierra conocida. Y destruyó todos sus trigales, pero envió delante de ellos a un hombre, a José. Acá necesito otro voluntario. Vamos, a un Josecito. ¿Quién hace de José? Rápido, rápido. Vamos, un José. Vamos, o llamo a alguno por nombre. Ahí está, así me gusta. José, gordito estaba José. Venga aquí adelante. Acá paréceme José. Muy bien. En el palacio le alimentaban bien. Gracias, José. Así que dice que envió delante de ellos, acuérdense que José salió de este grupo, salió de acá, porque estos bárbaros lo vendieron, ¿sí? Entonces, pero Dios sigue mirando su plan. Ellos lo vendieron, ellos no saben que Dios les hizo venderlo. ¿Por qué? Porque necesitaba enviar delante de ellos a un hombre, a José, ¿sí? Ahí estaba José, lo envió delante de ellos, dice.
¿Mm? Vendido como esclavo. Versículo 18, le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello. Ahora necesito un voluntario que haga de enemigo de José. Un voluntario, vamos. Ay, Guido, que te habías parado, dale, corra. Ahí viene el enemigo de José, ¿sí? Y vos tenés que hacer tipo grillete, agarrarle la muñeca por lo menos. No fuerte, no hace falta, las dos muñecas, ¿eh? No fuerte. Pero se dan cuenta que ahora José no puede moverse con libertad porque Guido lo conduce. Bueno, Guido en realidad es el enemigo, ¿no es cierto? Lo agarraron con grilletes a José, así que José no podía moverse solo. Imagínense lo que había en la mente de José, ¿no? Cuando era adolescente había soñado que iba a gobernar sobre todos aquellos y resulta que ahora estaba en una situación incómoda. No entendía nada, no se podía mover con libertad, no podía ir a donde él quería, estaba ahí, pero cuando nosotros miramos desde la silla de Dios, entendemos que todo eso lo provocó Dios. Entonces, ¿cómo podía José imaginarse que Dios estaba queriendo formar una nación con él? No se podía imaginar eso, porque él ahora está con grilletes en las muñecas y dice el Salmo que también tenía uno en el cuello. No podía entender eso, porque su situación, su circunstancia no se lo permitía. Él no lo podía entender. Versículo 19. Hasta que se cumplió lo que él predijo, el Señor, ¿no? Y la palabra del Señor probó que él era veraz. El rey ordenó ponerlo en libertad, el gobernante de los pueblos lo dejó libre, le dio autoridad sobre toda su casa, fue ahí cuando José se convierte en gobernador, y lo puso a cargo de cuanto poseía, con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos. Cuando Dios dijo, el enemigo lo soltó, ahora lo puede soltar, y desapareció. Sos el único que se puede ir a sentar, todos los demás se quedan acá. ¿Me siguen? Entonces José fue libre y ahora es gobernador de todo Egipto. Dios sigue mirando de la silla y nosotros estamos mirando junto con él. ¿Me siguen? Versículo 23. Entonces Israel vino a Egipto. Israel vino a Egipto porque allá se estaban muriendo de hambre y escucharon que en Egipto había comida. Ahora Dios trajo al resto del pueblo para acá. ¿Ok? Bien. Jacob, dice, sigue el versículo 23, fue extranjero en el país de Cam. En el país de Cam. Dios siempre tuvo la idea, ahora escúchenme bien esto, porque esto es muy importante. Cuando vemos el Salmo 105, Dios siempre tuvo la idea de convertirlos en nación. Esa era la promesa que le había dado a Abraham, que ya se había muerto. Se lo había repetido a Isaac, que ya se había muerto. Se lo había repetido a Jacob, que Jacob, no sé por qué estás acá, si vos fuiste con ellos a Egipto. Ahí está. Se estaban moviendo mucho, ¿no? Ahí está. Jacob se fue con ellos. ¿Sí? Dios siempre quiso formar con ellos una nación. Ahora, era imposible formar una nación con una sola persona, ni tampoco se podía formar una nación con 2 ni con 3. Y cuando Jacob ya se había multiplicado y llegaron a ser 70 personas más o menos, ¿qué nación se puede formar con 70 personas? Así que Dios tenía que continuar procesando su plan, porque esto no podía ser una nación. Y para colmo, dice el Salmo 105, siempre se andaban moviendo para todos lados, de nación en nación y de reino en reino. Entonces, Dios dice, pero ¿cómo hago para formar una nación con esto? Si no se quedan quietos nunca, los tengo que encerrar en algún lugar. Los tengo que encerrar en algún lugar. Entonces, ¿dónde los encerró? En Egipto. Ahora necesito unos cuantos voluntarios, más que 7, por lo menos 10 que rodeen a toda esta gente. Vamos, otros 10 voluntarios, rápido, corriendo, vamos. Pueden ser hombres, mujeres, adolescentes, lo que sea. Ahí está. Enemigos que los rodeen, los tienen que encerrar. Únanse bien ahí los de Israel, únanse, y los enemigos agárrense de las manos, de afuera así, y los encierran a todos, vamos, y los encierran. ¿Sí?
Eran nómades, ellos no se quedaban quietos nunca. Así que Dios dijo, si no, a estos no los encierro en algún lugar, ¿cómo hago para que en algún momento los pueda transformar en una nación? ¿Me siguen hasta acá? Así que Dios tuvo que usar gente malvada, gente perversa, ¿sí?, que los encerró. Y ellos estaban viviendo una verdadera situación de incomodidad, como se sentiría cualquiera de nosotros si estuviese dentro de ese círculo, ¿no es cierto? No se podían mover, no podían planear nada, si querían salir no los dejaban, o si los dejaban tenían que pedir permiso. O sea, incomodidad, había incomodidad en medio del pueblo. Claro, ¿qué se iba a imaginar este grupo de 70 personas, esclavos, incómodos, que iban a ser una nación en algún momento? En esta historia, en esta parte de la historia, ellos no se pueden imaginar nada de eso. Ni se les cruzaba por la mente. Es más, se les cruzaban otros pensamientos, me imagino yo, ¿no? Ellos no podían imaginarse que todo esto los conduciría en algún momento a ser una nación. Versículo 24. El Señor hizo que su pueblo se multiplicara, lo hizo más numeroso que sus adversarios, a quienes trastornó para que odiaran a su pueblo y se confabularan contra sus siervos. Ahora necesito más voluntarios que vengan a ser una especie de hijos de lo que están adentro. Más voluntarios, vamos, que se metan acá dentro del círculo y tienen que ser más que los enemigos. Vamos, 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 vamos. Vamos, jóvenes adolescentes, a ver. Rápido, rápido, rápido. Pueden venir los líderes también, tienen permiso para venir los líderes también. Y los que se quedan sentados allá también, vamos, más. Necesito más voluntarios que se metan aquí adentro. Más, ahí vienen 2 más, miren, 2 más. Perfecto, buenísimo, ¿sí? Más voluntarios, que se metan acá adentro. Vamos, más voluntarios, igual todos siguen escuchando. Muy bien. Y llegó la Chana también, perfecto, vamos, y se ven metiendo, y se va agrandando, se va agrandando, el pueblo va creciendo. Dios está haciendo esto a lo largo de los años, ¿sí? A lo largo de los años, versículo 26, envió a su siervo Moisés, y a Aarón, a quien había escogido. Necesito 2 voluntarios más. Va a terminar toda la iglesia acá adelante. 2 más, ahí está. ¿Vos quién sos? ¿Moisés o Aarón? Vos sos Moisés. Falta Aarón. ¿Dónde está Aarón? Vamos a Aarón. ¿Dónde está Aarón? Ahí viene Aarón. Muy bien. Acá, al ladito de Moisés, porque siempre andaban juntos ustedes dos. Más bien parece María más que Aarón, la hermana, la hermana de Moisés. Pero no importa, es Aarón, representativa, muy bien la abuela, muy bien. Versículo 27, y estos hicieron señales milagrosas entre ellos, maravillas en el país de Cam. A ver, ¿lo siguen viendo conmigo como desde la silla de Dios? ¿Lo están viendo o no? Porque esta es la forma en que Dios ve la historia. Así es como Dios ve el plan, su promesa, su pacto que le prometió allá a Abraham. Versículo 28, envió tinieblas. ¿Siempre quién envió las tinieblas? ¿Quién envió todo esto? Dios. Dios es el que actúa constantemente en este salmo. Envió tinieblas, la tierra se oscureció, pero ellos no atendieron a sus palabras. Convirtió en sangre sus aguas y causó la muerte de sus peces. Todo Egipto se infestó de ranas, hasta las habitaciones de sus reyes. Habló Dios, e invadieron todo el país enjambres de moscas y mosquitos, convirtió la lluvia en granizo y lanzó relámpagos sobre su tierra, derribó sus vides y sus higueras, y en todo el país hizo astilla los árboles, dio una orden y llegaron las langostas, infinidad de saltamontes, arrasaron con toda la vegetación del país, devoraron los frutos de sus campos, hirió de muerte a todos los primogénitos del país, a las primicias de sus descendientes, sacó a los israelitas, cargados de oro y plata. A ver, los enemigos, ¿le pueden dar algunos bienes que tengan encima? Billetera, relojes, joyas. Después no se olviden de quién lo recibieron porque hay que devolverlo. Esto es una demostración nada más, Pero fíjense, ahí está, los hijos del pueblo de Dios recibiendo regalos no entendían nada todavía. ¿Sí? ¿Me siguen? Y sigue diciendo el Salmo, y no hubo entre sus tribus nadie que tropezara. A ver, a esta altura, ¿alguien puede decirme quién hizo todo esto? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo?
¿Quién lo hizo? Dios está en control de toda esta historia. Dios nunca perdió de vista a este pueblo. Nunca se olvidó de la promesa que hizo al primer hombre, a Abraham. Versículo 38. Los egipcios se alegraron de su partida, pues el miedo a los israelitas los dominaba. Ahora sí los enemigos pueden irse, déjenlos libres. Los dejaron en libertad, ¿sí? Dejan en libertad al pueblo. Versículo 39. El Señor les dio sombra. Los enemigos nada más se van, ¿eh? El Señor les dio sombra con una nube y con fuego los alumbró de noche. Pidió al pueblo comida y les envió codornices. Los sació con pan del cielo. Abrió la roca y brotó agua que corrió por el desierto como un río. Ciertamente Dios se acordó de su santa promesa, la que hizo a su siervo a Abraham. ¿Cuántos años atrás? 700. 700 años atrás Dios había hablado con ese hombre. Versículo 43. Sacó a su pueblo, a sus escogidos, en medio de gran alegría y gritos jubilosos. Ya nos vamos entendiendo. Al final de la historia nos vamos entendiendo. Les entregó las tierras que poseían las naciones. El pueblo comenzó a moverse. ¿Hacia dónde? Hacia la promesa, ¿sí? Pónganse ahí debajo del cartel que dice Canaán, la promesa. El pueblo se movió, ¿sí? ¿Me entienden ahora? Dios no podía hacer una nación con solo 70 personas, por eso los tuvo que encerrar para que se queden quietos y Dios pueda obrar con ellos y transformarlos en un pueblo de 3 millones de personas, que ahora sí era una nación. 3 millones de personas. No se podía hacer antes. Había que hacerlo en este tiempo de la historia. Pero si no nos sentamos en la silla de Dios, no la entendemos. Heredaron el fruto del trabajo de otros pueblos para que ellos observaran sus preceptos y pusieran en práctica sus leyes. Y el salmista, que también me parece que estaba sentado en la silla de Dios, termina diciendo: ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! ¿Cuántos de ustedes pueden decir esto conmigo? ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Déjenme que le diga las últimas 4 cosas esta noche. La primera, Dios nunca perdió el control de nada. Dios nunca perdió el control de nada. Pero es necesario ver toda la historia desde el punto de vista de Dios sentado en su silla. Esa es la primera cosa que tengo que decirte esta noche, y si querés anotalo. Dios nunca perdió el control. Dios nunca perdió el control. Sigue siendo rey, sigue siendo soberano. ¿Amén? La segunda cosa, así es como tenemos que ver nuestra historia. La personal. Así tenemos que ver nuestra historia, sentados en la silla de Dios. Por eso Jesús, a propósito, nos llevó a sentarnos a lugares celestiales, porque de otra forma, si Él nos hubiese dejado aquí abajo, no entenderíamos nada, como no entendió Abraham, como no entendió Isaac, como no entendió Jacob, como no entendió José, como no entendió el pueblo. Ninguno entendía nada porque estaban ahí en su vida diaria, en sus detalles. Si no vemos nuestra propia historia desde la silla de Dios, no entendemos nada. Tercera cosa que tengo para decirte esta noche: Dios es fiel a sus pactos. Dios es fiel a sus pactos. Dios no olvida la promesa que te hizo. Dios no se olvida de lo que te dijo. Por eso, mientras estamos en el proceso, no tenemos que olvidar la promesa que Dios nos hizo. La promesa que Dios te hizo es tu único recurso para poder atravesar tu historia sin deprimirte en el camino. La promesa de Dios, porque cuando estés en tu vida diaria no vas a entender, no vas a ver, y la única opción que te queda para no desfallecer es recordar la promesa de Dios. Ahora, déjenme que les haga una pregunta y contéstenme con toda sinceridad. Mientras armábamos todo este escenario aquí, y toda la gente allá abajo, y todo lo que pasó en Egipto, la llegada de José y los enemigos y todo eso, díganme solamente la verdad, ¿cuántos de ustedes,
mientras hacíamos todo esto, siguieron con la mirada puesta en ese cartel? Ninguno, ¿no es cierto? Claro que no. ¿Por qué no estaban mirando ese cartel? Porque estábamos atentos a los detalles de la vida. ¿Me entienden? Es necesario que nosotros voluntariamente, ¿sí?, decidamos no perder de vista el cartel. Si perdemos de vista la promesa, estamos en el horno, porque no hay opción. Nos deprimimos en el camino. Generalmente nadie lo hace. Todo el mundo se sumerge en su vida diaria y lo único que termina diciendo todos los días es: no entiendo, la vida es injusta, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a nadie más? La persona que habla así es la persona que dejó de mirar el cartel de la promesa de Dios en su vida, porque estamos demasiado metidos en los detalles diarios, y olvidamos la promesa. Yo me imagino que José, encerrado en la cárcel, no sé cuántas veces se habrá acordado la promesa. ¿Cuántas veces se habrá acordado de la promesa al pueblo de Israel? Bueno, eso seguro que ninguna, porque de entrada ya eran tercos, cabezones, ¿no?, y renegones. La cuarta cosa que quiero decirte esta noche es la siguiente: Dios nos llama. Dios nos llama, pero Él no nos quiere como nos encontró. Dios te llama, pero Él no quiere que sigas estando como te encontró. ¿Por qué? Porque como te encontró, no le servís, no llenás los requisitos de la promesa. Entonces Dios tiene que atravesarte por un proceso, llevarte a situaciones en las cuales no entendés nada, situaciones de incomodidad, de esclavitud, situaciones en donde vos tenés muchas ganas de despotricar contra todo, mientras Dios calladito te mira desde su silla. Dios no te quiere como te llamó, te quiere transformado en una nación poderosa, porque es la única forma en que podés llegar a la promesa. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo, sí? Yo creo que esta noche unos cuantos de nosotros necesitamos pedir perdón por no haber entendido el proceso de Dios en nuestra vida. ¿Qué creen? ¿Cuántos aquí esta noche necesitan pedir perdón a Dios porque no entendieron lo que Dios estaba haciendo? Yo ya estoy puesto de pie. Si alguno me quiere acompañar, se puede poner en pie también. Porque esta noche necesitamos pedir perdón a Dios porque no entendemos lo que Él hace con nosotros. Pero también necesitamos ponernos de pie para decirle al Señor: reconozco que mi vida nunca se escapó de tus manos, que la verdad que siempre estuviste con tus ojos abiertos sobre mí. ¿Me estás entendiendo, hermano? Si tenés convicción de esto, entonces ahí cerrá tus ojos y empezá a pedirle perdón al Señor por haberte apurado en juzgarlo a Él, por haberte apurado a decir que Dios te olvidó y que Dios no tiene nada para vos. Pedile perdón ahora, levantá tu voz y pedile perdón. Pedile perdón y decirle: Señor, no entendí lo que estabas haciendo conmigo. Pensé que tanta incomodidad y esclavitud era porque, no sé, porque me habías abandonado. Después pensé que había sido yo el que me había ido tan lejos y que me estabas castigando, pero no me di cuenta que en realidad nunca me soltaste de la mano y que la promesa sigue vigente para mí. Pedile perdón al Señor esta noche. Pedile perdón. Pedile perdón. Y decirle: Señor, gracias por abrir mis ojos.
Yo te voy a pedir en el nombre de Jesús, no que vayas porque ya estás, sino que percibas que detrás de tus asentaderas está la misma silla de Dios. Percibí, por favor, date cuenta con tus sentidos espirituales que Jesús te está tirando para abajo para que te sientes en lugares celestiales y puedas mirar la historia de tu vida desde el punto de vista de Dios. Sentate ahí, por favor, en esos lugares que Dios reservó para vos, y déjalo a Él que termine con tu vida. Déjalo a Él que termine. Sentadito en ese lugar celestial, habla con Él y decirle: Padre, si querés repetir esta oración conmigo, decirle: Padre, te pido perdón, porque no entendía. Pero aquí me siento a tu lado, en los lugares celestiales que Jesús me regaló. Y quiero decirte, papá, que trabajes tranquilo. Por favor, continúa con tu proceso. Seguí adelante. Ahora me doy cuenta que sos fiel, que nunca me dejaste, que inclusive prohibiste a mis enemigos que me hagan daño, como dice el Salmo 105. Me has protegido aun cuando no me daba cuenta. Me has protegido aun mientras yo me quejaba y renegaba. Me has protegido. Gracias, Dios. Seguí trabajando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Seguimos orando y decirle ahora: Señor, yo ahora recibo tu paz. Porque ver mi historia desde tu silla me da paz, me da tranquilidad. Y te voy a dejar unos minutitos ahí en silencio mientras van pasando los músicos aquí arriba, para que tengas tu charlita a solas con el Señor antes de que cantemos un himno que representa todo esto. Habla con Dios. Si te quedó algo para decirle, quizás todavía pedirle perdón por algo más, o agradecerle, quizás agradecerle, porque en un momento complicado de tu vida, ahora Él te mostró que siempre estuvo ahí, y que prohibió a tus enemigos que te toquen, porque Él te quiere llevar hasta el final, hasta la mismísima promesa que te dio. Si Dios te dijo algo, por favor, saca ese algo, esa palabra ahora de tu cofre, de donde lo habías encerrado. Quizá lo tiraste en algún momento de bronca. Sácalo otra vez, recordá esas palabras. Cuando llegues a casa, si es posible, escribílas una vez más. Hacete un cartel grande como hoy teníamos aquí, frente a tus ojos, para no perder de vista esa verdad, porque mañana probablemente otra vez sea un día difícil. Y si no es mañana, probablemente sea la semana que viene, pero vendrá otra vez un tiempo difícil. Pero vos vas a recordar que Dios no perdió de vista su promesa. Dios no olvidó su pacto. Si algo te dijo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir.